Nosotros lo que estamos viendo es una falta de solución al problema que viene estructural en Argentina, que es el tema de la falta de una salida permanente, ¿no? Siempre se pone parches, o por ejemplo viene la inflación y se saca el IVA, que es una medida que se tiene que haber sacado siempre. Por ejemplo, en Argentina tendría que haber, para los alimentos no tendría que haber IVA, por ejemplo, porque te están cobrando impuestos sobre la comida. Fue una buena medida que tomó el gobierno nacional, pero por ejemplo es con débito nomás, o sea que es para la economía formal, ya para los trabajadores formales. Después hay montones de sectores que están dentro del índice no de la pobreza, sino de la indigencia, que no van a tener acceso a eso. Entonces también se olvidan justamente de los sectores más abandonados por el Estado, ¿no? Así también está el tema de lo provincial, que no da soluciones en la parte, por ejemplo, de comedores, que sigue con cuestiones de persecución, se podría decir, o de no dar soluciones a los pequeños merenderos, comedores que se abren en la provincia, que era una ayuda muy fuerte para las familias, ¿no?, más pobres. Claro. Ahora, Santiago, usted usó una palabra, pobreza estructural, ¿no? Sí. Y usted sabe que me da la sensación que este concepto de pobreza estructural es un argumento que utiliza la política para no hacer nada, ¿no? Total, la culpa la tiene la pobreza estructural y se evitan de esa manera implementar políticas reales y concretas, no asistenciales, sino políticas reales y concretas que generen empleo y que las personas puedan salir de esta, entre comillas, pobreza estructural. Bueno, el tema es el siguiente, o sea, uno habla de pobreza estructural diciendo de que esa estructura está mal y tiene que cambiarla. Los políticos que lo utilizan para no cambiar nada ya se están refiriendo directamente a sus negocios, que es la parte estructural de la economía nacional y provincial, ¿no? Que son los negocios del extractivismo, por ejemplo, acá en la provincia, con el tema del litio, o puede ser el azúcar como monocultivo. Esa es la estructura que hay que cambiar. Por ejemplo, no se plantea el tema de la fabricación a nivel provincial o nacional directamente de las baterías de litio, que generarían miles de puestos de trabajo. Y tenés después tipos que aparecen como los solucionadores de los malestares en Argentina, como Milei, y te plantea todo lo contrario. Milei, que plantea de que la asistencia social o el tema de la igualdad social es como dijo cuando ganó las elecciones, una catástrofe, no me acuerdo cómo dijo, pero como hablando mal de la igualdad social o de las cuestiones sociales que hace el Estado para la gente. Cuando en realidad el Estado tiene que estar para dar soluciones a la gente. Y el Estado tendría que tomar medidas, los distintos gobiernos que llegan al Estado, cambiar la estructura del país. Y la estructura del país se va a cambiar cuando se genere, se gane en el tema de la producción, por ejemplo. Esto de las baterías, o por ejemplo el azúcar, que no sea un monocultivo, o el ingenio de la esperanza, o el pongo, que sean tierras distribuidas para los pequeños y medianos productores, para distintas producciones agrícolas. Entonces todo eso es cambiar la estructura real, sí, te va a cambiar la estructura de la pobreza estructural, sería. Te va a cambiar la forma de la pobreza estructural. Ahora, Santiago... Eso, si lo toman ellos, y que la pobreza estructural, para no hacer cambios como una frase para ganar las elecciones, un desastre, porque además te condicionan a los sectores populares a que siempre sean pobres, ¿no? Claro, a ver, Santiago, yo tengo bastante más años que usted, y este concepto de pobreza... No tanto. Lo vengo escuchando desde que tengo uso de razón. Sí. Y no cambió nada, ¿eh? Seguimos con la pobreza estructural. Seguimos con la pobreza estructural, por eso te digo, hay tipos que dicen volvamos a ser el granero del mundo. Argentina cuando era el granero del mundo, era cuando iban los terratenientes en los barcos a Europa y tiraban de verdad manteca al techo.
¿se entiende? Era que los europeos se asombraban del desperdicio de la oligarquía argentina en los barcos, que tenían tanta guita que la manteca en esa época era cara y tiraban manteca al techo, ¿sí? De ahí viene la frase. Entonces, y hay tipos que van a ganar o que se plantean ganar las elecciones y hablan de este tema, diciendo tenemos que volver a ser el granero del mundo. El granero del mundo no genera valor agregado a la producción, prioriza el extractivismo tanto de materia prima, como puede ser la soja y todo eso, o los recursos naturales. Y lo que se plantea es exportar nada más. Santiago. Eso no genera valor agregado a la producción y eso genera pobreza, porque el pobre no tiene acceso al trabajo. Claro. Santiago, Sí. Volviendo a los índices de pobreza y evidentemente a que a pesar de estos 2 meses tremendos, 3 meses tremendos que estamos transitando los argentinos por la inflación, no hubo incremento en las partidas para los comedores y la asistencia alimentaria a los pequeños. Imagino que se han presentado notas y demás para elevarlas, para que la asistencia sea mayor. ¿Qué otros datos ustedes han podido relevar de cómo están los niños? Porque hay comedores que se cerraron, hay otros que dejaron de dar determinada cantidad de días, dan mucho menos, o una vez a la semana o una vez cada 15 días. Hay otro dato que anda dando vuelta que habla de un porcentaje importante de menores malnutridos. Sí. ¿Ustedes también tienen esa misma información? Mira, nosotros tenemos, la información que tenemos es la realidad sería, ¿no? De que una familia en Jujuy necesita muchísimo más plata para poder sobrevivir o necesita o ha tenido que bajar la calidad de la comida. Nosotros estamos trabajando como siempre, pero porque estamos organizados y cada vez que tratan de vulnerar los derechos de los que asisten a los comedores, estamos organizados para poder reclamar, que es por lo que nos están condenando ahora justamente en todo este proceso de la reforma. Una de las cuestiones de las persecuciones es que nos organizamos más o menos así. Entonces me parece que hay una cuestión que se ve mucho la pobreza y se dio un curso nutricional en la provincia el otro día que habla sobre el valor nutricional de los niños y me parece que eso yo ahora lo estoy notando en realidad. Uh-huh. Ya lo hizo en su momento Duhalde o la Chiche Duhalde cuando era ¿Manzanera? ¿Cómo? Manzanera, los manzaneros tenían Bueno, ellos. Tenía manzanero en los comedores distribuidos, Uh-huh. pero a lo que voy al tema nutricional, que habían implementado como un alimento que suplantaba la carne, la soja. No sé si se acuerdan. Sí, Hasta la por leche supuesto. de soja se había puesto. Malísimo el tema. Bueno, el tema es que siempre buscan alguna estrategia con respecto a la economía que digan que es la solución alimentaria para el momento político que está pasando el país.